Laura y David parecían ser la viva imagen de un matrimonio estable que fue admirado por muchos. Ella, una mujer carismática e inteligente, tenía una habilidad natural para cautivar cualquier ambiente. Trabajó como encargada de eventos en una reconocida empresa, lo que requería de ella no solo elegancia, sino también una inigualable capacidad para tratar con personas de diferentes perfiles. David, por otra parte, era un hombre de negocios dedicado. Su pasión por los negocios le había llevado a construir un patrimonio sólido, pero también a pasar muchas noches envuelto en reuniones y planificaciones que, inevitablemente, le alejaban de casa más de lo que le hubiera gustado. Se conocieron hace 15 años, en una fiesta compartida por amigos en común. Laura todavía recordaba la sensación de ser el centro de atención cuando él se acercó ofreciéndole una bebida y una sonrisa encantadora. Era el tipo de hombre que tenía una presencia imponente, con palabras mesuradas y un encanto que no era llamativo sino natural. El comienzo fue intenso. Viajes inesperados, declaraciones apasionadas y una sincronicidad que parecía sugerir que estaban hechos el uno para el otro. Se casaron 2 años después y, durante un tiempo, esa conexión pareció inquebrantable. En los primeros años de matrimonio, la vida fue vibrante y llena de descubrimientos conjuntos. Viajaron por el mundo, transformando cada destino en un capítulo único de sus vidas. Las discusiones eran raras y las diferencias se veían como detalles que enriquecían la relación. Sin embargo, como ocurre en muchos matrimonios, la rutina empezó a pasar factura. Los compromisos profesionales, el estrés emocional de la vida cotidiana y la llegada de 2 hijos crearon un nuevo ritmo. Era un ritmo menos romántico, pero aún tenía su propia armonía. David era un padre devoto, aunque su presencia era menos constante de lo que a Laura le hubiera gustado. Se esforzaba por estar presente en los momentos importantes, presentaciones escolares, cumpleaños, aniversarios, pero a menudo dejaba las responsabilidades diarias en manos de su esposa. Laura, por su parte, asumió la gestión del hogar con la misma eficacia con la que gestionaba los eventos en el trabajo. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, sentía que faltaba algo. No podría decir exactamente qué era, pero era como si una parte de ella hubiera quedado atrás con el paso de los años. Los sábados por la noche, antes dedicados a largas conversaciones y películas en el sofá, se han convertido en una repetición de rutinas solitarias. Laura solía preparar una cena especial, esperando que David llegara a tiempo para compartirla con ella, pero la mayoría de las veces terminaba atrapado en alguna reunión o viaje de último momento. Por mucho que intentara justificarlo, diciéndose a sí misma que era necesario por el bien de la familia, el dolor crecía. Y con ello, una sensación de invisibilidad. David también notó los cambios. No era insensible a la distancia que había crecido entre ellos, pero no sabía cómo revertirla. Creía que sus esfuerzos por proporcionarle una vida cómoda compensaban sus ausencias. Y, en parte, creí que Laura lo entendía. Sin embargo, empezó a notar las miradas vacías durante el desayuno, los silencios prolongados antes de acostarse y, sobre todo, la ausencia de ese brillo en sus ojos que tanto lo había cautivado en el pasado. Vivían en una casa espaciosa y bien decorada, resultado de años de trabajo y planificación. Para muchos era la casa de ensueño, con un jardín impecable y un balcón que parecía sacado de una revista. Sin embargo, dentro de los muros, la atmósfera era más fría de lo que nadie podía imaginar. Los diálogos se volvieron prácticos y objetivos, como si cada persona cumpliera un papel en lugar de vivir plenamente la relación. A pesar de ello, hubo momentos en los que pareció surgir una chispa de esperanza. Un fin de semana en el campo, una cena más íntima o un regalo inesperado fueron intentos, conscientes o no, de revivir lo que alguna vez tuvieron. Estos momentos, sin embargo, eran raros y generalmente eclipsados por la rutina que rápidamente los devoraba. Laura encontró una salida en su trabajo. Era excelente en lo que hacía y eso la hacía sentir valorada. Cada evento realizado con éxito fue como una reafirmación de su competencia e importancia. Le encantaba el brillo en los ojos de los clientes satisfechos y los elogios que recibía de sus colegas. Pero ni siquiera los logros profesionales lograron llenar por completo el vacío que sentía. A menudo se preguntaba si era posible equilibrar todos los roles que desempeñaba, madre, esposa, profesional, sin perderse en el proceso. David, por su parte, se sumergió cada vez más en su carrera. No lo hizo solo por ambición,
sino también como una forma de evitar tener que lidiar con los problemas que sabía que existían en casa. Se había convencido a sí mismo de que su ausencia era un pequeño precio a pagar por el futuro que estaba construyendo para todos. Pero en las noches solitarias, cuando los informes eran reemplazados por el silencio de su oficina, también se preguntaba si eso realmente era suficiente. La dinámica entre ellos era un delicado juego de apariencias y concesiones. Ambos sabían que algo andaba mal, pero ninguno parecía dispuesto a afrontar la verdad. Laura justificó su descontento como resultado de años de desgaste natural, mientras que David prefirió creer que todo estaría bien si seguía esforzándose económicamente. Los niños, aún pequeños, no entendían los detalles, pero la ausencia de risas y abrazos más cálidos fue algo que empezó a moldear sus recuerdos. Laura a veces los miraba y sentía un peso de culpa por no poder brindarles un hogar más feliz y unido. David compartía el mismo sentimiento, pero rara vez lo expresaba con palabras. Esa noche, cuando Laura decidió salir a cenar con sus compañeros de trabajo, David apenas se dio cuenta de que se marchaba. Estaba inmerso en informes financieros y todo lo que podía ofrecer era un «diviértete», murmurado sin levantar la vista de la pantalla de la computadora. Para él, fue simplemente otra noche normal. Para ella, sin embargo, esa cena tuvo mayor peso. Era un momento para reconectarse con algo que se había perdido, no con sus colegas, sino consigo misma. El restaurante al que acudió era sofisticado y sencillo, el tipo de lugar donde la gente iba a celebrar pequeñas victorias o encontrar refugio en medio del caos de la vida cotidiana. El ambiente la envolvió inmediatamente, proporcionándole una sensación de novedad que contrastaba con la monotonía que sentía en casa. El suave sonido del piano de fondo, el aroma de los platos bien preparados y las cálidas luces crearon una atmósfera acogedora, casi terapéutica. Mientras tanto, David, en casa, finalmente cerró su computadora portátil y se dirigió a la cocina. La casa estaba en silencio, los niños ya dormían y se dio cuenta de que Laura aún no había regresado. Cogió su móvil para enviar un mensaje, pero decidió no hacerlo. No quería parecer controlador o sospechoso, aunque una parte de él estaba empezando a preguntarse con qué frecuencia salía ella últimamente. Ese escenario parecía inofensivo para cualquiera que mirara desde afuera, pero las fisuras que se iban formando entre ellos eran cada día más grandes. Ambos tuvieron mucho que decir, pero se dijo poco. A ambos les faltaba algo, pero no sabían cómo pedirlo. Y así, continuaron en una danza silenciosa, cada paso los separaba más que los unía. Ellos aún no lo sabían, pero esa noche fue solo el preludio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El frágil equilibrio que habían construido estaba a punto de ser puesto a prueba en formas que ninguno de ellos podría haber previsto. La semana había comenzado con el mismo ritmo tibio de siempre. David estaba inmerso en reuniones y estrategias, mientras Laura se repartía entre el trabajo y las responsabilidades domésticas. Se cruzaron por la casa como dos personas cumpliendo roles diferentes, sin llegar a encontrarse. Pero esa mañana algo se sintió diferente. Laura, habitualmente reservada, estaba extrañamente inquieta, miraba su móvil con más frecuencia de lo habitual, respondiendo mensajes con una leve sonrisa que David no vio, pero que habría reconocido como algo fuera de lo común. Los días transcurrieron así, con una tensión casi imperceptible flotando en el aire. David, siempre tan concentrado, empezó a notar pequeños cambios que antes podrían haber pasado desapercibidos. Laura parecía más ausente, no físicamente, sino emocionalmente. Ella había cambiado su perfume, algo que él notó cuando la abrazó al salir a trabajar. Sus horarios eran más flexibles, sus sonrisas más reservadas y sus respuestas, cuando le preguntaban sobre su día, eran breves y evasivas. Intentó ignorarlo, justificándose a sí mismo que era solo el peso del trabajo o alguna etapa personal por la que estaba pasando. Laura, a su vez, sintió un torbellino de emociones. No era como si hubiera planeado ningún cambio drástico en su vida, pero algo había sucedido. Un hecho aparentemente insignificante en una de las reuniones que había organizado semanas atrás se había convertido en un punto de inflexión que no sabía controlar. Mientras organizaba una cena corporativa, conoció a un hombre llamado Alan, cliente de la empresa. La reunión fue informal, un saludo rápido seguido de conversaciones específicas sobre los detalles del evento. Sin embargo, había algo en la forma en que él la miraba, en la forma en que se aferraba a cada palabra que ella decía,
que la hacía sentir vista como no lo había hecho en mucho tiempo. Alan era encantador, confiado y tenía una capacidad inquietante para convertir cualquier conversación en algo personal y atractivo. Su contacto, inicialmente profesional, se hizo más frecuente cuando empezaron a intercambiar mensajes sobre acontecimientos. Los mensajes, sin embargo, rápidamente trascendieron el alcance del trabajo. Primero fueron comentarios inofensivos sobre el tiempo, luego elogios velados que evolucionaron hasta convertirse en coqueteos cada vez más explícitos. Laura se sentía culpable con cada mensaje enviado, pero tampoco podía evitar la sensación de emoción que le producía. David, aunque ocupado, no fue ajeno a los cambios. Comenzó a notar que Laura era más cuidadosa con su apariencia, algo que no había visto en años. También notó que ella salía con más frecuencia, justificándolo con compromisos laborales o reuniones con amigos que parecían no terminar nunca. Trató de racionalizarlo, diciéndose a sí mismo que era paranoia, pero la duda ya había sido plantada, creciendo silenciosamente en su mente. Aún así, no podía confrontarla, atrapado entre el miedo de descubrir algo que no quería saber y la esperanza de que solo estuviera imaginando cosas. Una noche, mientras Laura se preparaba para salir, David la miró desde la puerta del dormitorio. Ella escogió su vestido con cuidado, algo que no había visto en mucho tiempo. Se aplicó un lápiz labial rojo que reconoció como uno de sus favoritos pero que rara vez usaba. Dudó antes de preguntar a dónde iba. Cuando ella respondió que sería una cena de trabajo, algo en su tono sonó forzado, pero él no insistió. Él simplemente asintió y le dijo que se divirtiera. Laura, en cambio, sintió el peso de cada palabra. Sabía que estaba caminando sobre una delgada línea, pero no podía echarse atrás. Las conversaciones con Alan habían evolucionado hasta convertirse en encuentros furtivos que, aunque todavía tenían un aura de vacilación, eran cada vez más frecuentes. Él la hacía reír, la hacía sentir deseada, y eso era algo que no había experimentado con David en años. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero se lo justificaba como una forma de escapar de la monotonía que la asfixiaba. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. La cita con Alan no fue una cena informal más. Había reservado una mesa en un restaurante elegante, un lugar en el que ella nunca había estado antes. Cuando llegó, él ya la estaba esperando, con una sonrisa que hacía que su corazón se acelerara y su culpa aumentara. La cena estuvo llena de miradas cómplices, conversaciones ligeras y una tensión flotando en el aire. Intentó ignorar el peso de sus acciones, pero cada gesto, cada palabra intercambiada, parecía cargada de un significado mayor. Mientras tanto, David estaba en casa, hojeando papeles que apenas sabía leer. Su mente estaba en otra parte, regresando constantemente a la imagen de Laura preparándose antes de partir. Sacó su celular y escribió un mensaje, pero lo borró antes de enviarlo. Se sentía dividido entre la necesidad de confiar en ella y la creciente sospecha que carcomía sus pensamientos. Decidió esperar, pero se le estaba acabando la paciencia. De regreso al restaurante, Laura apenas notó el paso del tiempo. Alan era encantador y ella se dejó llevar por el ambiente del lugar, el sonido de la música de fondo y la forma en que él la hacía sentir especial. Pero había una parte de ella que todavía dudaba, una voz interior que le recordaba todo lo que estaba en juego. Sabía que si cruzaba la línea, no habría vuelta atrás. Cuando finalmente terminó la noche, Laura salió del restaurante sintiendo una mezcla de euforia y remordimiento. Alan la acompañó hasta el coche y le tomó la mano unos segundos más de lo necesario. Se despidieron con un beso en la mejilla que dejó un rastro de culpa en su corazón. Mientras conducía a casa, se preguntó si estaba lista para seguir adelante con esto, si estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había construido por una emoción fugaz. David estaba despierto cuando ella llegó. Él fingió estar concentrado en un libro, pero sus ojos la siguieron cuando ella entró en la habitación. Laura intentó actuar con naturalidad, pero había algo en su postura que delataba la tensión. Él la miró durante unos segundos antes de preguntarle cómo había estado la cena. Ella respondió que todo salió bien, pero evitó entrar en detalles. Él se dio cuenta, pero no dijo nada. Él simplemente la observó mientras ella subía las escaleras, y la duda en su pecho se convirtió en un peso casi insoportable. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. David, ahora seguro de que algo andaba mal,
comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Notó mensajes en su celular, pequeños cambios en su rutina que no tenían sentido y la distancia entre ellos que parecía crecer cada vez más. Decidió que necesitaba respuestas, pero sabía que debía actuar con cuidado. Laura, a su vez, estaba consumida por la culpa. Cada vez que miraba a David o a sus hijos, sentía un dolor que le recordaba lo que estaba en juego. Pero al mismo tiempo, no podía romper por completo el vínculo que había creado con Alan. Él era un escape, un refugio, y ella se encontró atrapada entre dos mundos. Hasta que llegó el día en que todo se vino abajo. David, decidido a enfrentar sus sospechas, hizo algo que nunca pensó que haría. Siguió a Laura hasta el restaurante donde ella había dicho que tenía otra reunión de trabajo. Cuando ingresó al lugar, lo que vio confirmó sus peores sospechas. Laura estaba sentada con Alan, riendo y hablando de una manera que él no había visto en años. Y en ese momento supo que nada volvería a ser igual que antes. David aparcó el coche a pocos metros del restaurante, todavía le temblaban las manos mientras agarraba el volante. Había seguido a Laura, pero no sabía exactamente qué haría cuando llegara allí. Su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho, una mezcla de ira, dolor y anticipación. Cuando la vio entrar, acompañada de Alan, todas las piezas del rompecabezas encajaron de forma brutal. Sintió un peso sofocante, pero había algo más que no podía nombrar, la sensación de que aún no había tocado fondo. Esperó unos minutos, intentando recomponerse, antes de salir del coche y caminar hacia la entrada. Dentro del restaurante, Laura estaba tensa. Alan no parecía preocupado, pero sentía que algo andaba mal. Ella miró a su alrededor, evitando el contacto visual directo con él, mientras removía la copa de vino sin ninguna intención real de beber. Era como si una alarma interna sonara advirtiéndole que esto estaba a punto de explotar. Cuando David entró, sintió que le sacaban el aire de los pulmones. Sus miradas se encontraron y en ese instante ella supo que él lo sabía. David caminó hacia la mesa sin apartar la mirada. Alan, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a moverse incómodo en su silla, pero Laura permaneció congelada. La voz de David era baja y controlada, pero con una fuerza que parecía cortar el aire a su alrededor. Entonces, ¿hasta aquí vienes cuando dices que estás en una reunión de trabajo? ¿Y quién es este hombre? Explícamelo todo. Laura intentó responder, pero las palabras no le salieron. Su mente estaba sumida en el caos, tratando de encontrar una manera de remediar lo irreparable. Alan finalmente se puso de pie, con las manos levantadas en un gesto defensivo. Mira, creo que mejor me voy, ese no es mi problema. David soltó una risa seca, llena de amargura. Ah, pero ese es tu problema. Estás sentado con mi esposa, así que, ¿por qué no te quedas y explicas qué está pasando aquí exactamente? Alan dudó, pero Laura finalmente logró encontrar su voz. David, por favor, ¿podemos hablar en casa? Su calma forzada solo empeoró la situación. Sacudió la cabeza con incredulidad y respondió. ¿En casa? ¿Después de todo lo que he visto? No, Laura, esto lo vamos a solucionar aquí y ahora. La tensión en la mesa era palpable. Alan, al darse cuenta de que su presencia solo inflamaba la situación, agarró su abrigo y empezó a salir apresuradamente, pero David lo agarró del brazo. No irás a ninguna parte. Quiero saber quién eres, qué estás haciendo con mi esposa y cuánto tiempo lleva pasando esto. Su tono no era el de un grito, sino uno de tal intensidad que hizo que incluso el personal del restaurante dudara en acercarse a él. Laura finalmente se levantó, intentando interponerse entre los dos. David, por favor detente, esto no conducirá a nada. No es lo que piensas. Soltó a Alan con un gesto repentino, pero permaneció mirándolo. ¿No es lo que pienso? Así que dime, ¿qué es? Porque desde donde estoy, parece exactamente lo que cualquiera podría pensar. Alan, viendo una oportunidad de escapar, salió rápidamente del restaurante. Laura se quedó mirando a David, intentando contener las lágrimas. Se sentó, exhausto, y señaló la silla que tenía delante. Siéntate, Laura. Ahora me lo vas a contar todo. Ella obedeció, todavía en shock. Las palabras le pesaban en la garganta,
pero sabía que ya no podía huir. No sé por dónde empezar. Él la interrumpió, su paciencia agotada. Empieza por el principio. ¿Cuándo empezó esto? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿por qué pensaste que no me enteraría? Sus preguntas eran como cuchillos, cortando cada excusa que ella intentaba formular. Respiró hondo y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. Fue un error, David. Ni siquiera sé cómo dejé que sucediera. Él era solo un cliente, alguien con quien comencé a hablar. Me sentí perdido. Y él me hizo sentir que todavía era importante. Como si todavía me vieran. David guardó silencio durante unos segundos, procesando sus palabras. ¿Te sentiste perdido? ¿Y decidiste que la solución era traicionar al hombre que dedicó los últimos años de su vida a asegurarse de que tú y nuestros hijos tuvieran todo? El dolor en su voz era inconfundible y Laura sabía que cualquier justificación parecía frívola en ese momento. Esto no es como lo planeé, lo juro. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Nunca quise lastimarte. Pero mientras hablaba, David notó algo en su tono, algo que no decía. ¿Y qué más no me estás contando, Laura? Porque sé que hay más. Puedo verlo en tus ojos. Ella se quedó helada, el miedo se apoderó de ella. Había más, sí, pero no sabía cómo decirlo. Se inclinó hacia adelante, su voz ahora baja y casi suplicante. Dime, Laura. ¿Qué más me estás ocultando? Laura apartó la mirada, incapaz de soportar la intensidad de la suya. Su mente se aceleró, buscando una manera de aliviar el impacto de lo que estaba a punto de decir. Pero sabía que no había una manera fácil de revelar lo que había estado ocultando. David, no sé cómo decirte esto, pero hay algo sobre Alan que necesitas saber. Algo que hace que todo esto sea aún peor. La confesión quedó suspendida en el aire, dejando a David suspendido. Sintió como si el suelo estuviera a punto de derrumbarse bajo sus pies, pero esperó de todos modos. Sigue adelante, Laura. Necesito escuchar la verdad, toda ella. No importa lo mala que sea. Ella lo miró fijamente y finalmente comprendió que no había vuelta atrás. La verdad saldría a la luz y las consecuencias serían inevitables. Laura miró a David con ojos llorosos y con la garganta apretada por la fuerza de la confesión que sabía que ya no podía reprimir. Las palabras estaban estancadas, pero la presión en el aire entre ellos no dejaba lugar a la vacilación. David, aunque todavía estaba sentado, se inclinó hacia adelante, con las manos temblando sobre la mesa, esperando. El prolongado silencio se volvió insoportable, hasta que rompió la barrera con un tono que mezclaba impaciencia y dolor. Laura, si hay algo peor que eso, algo que aún no me has dicho, será mejor que me lo digas ahora. Miró hacia abajo, luchando por encontrar fuerza en las profundidades de su propia vergüenza. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz apenas era audible, como si temiera que las palabras pronunciadas en voz alta se volvieran aún más reales. David, Alan. No es un hombre cualquiera. Tiene una conexión contigo. Esas palabras hicieron que el tiempo pareciera congelarse. David la miró confundido, como si estuviera tratando de descifrar un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. ¿Qué conexión, Laura? Dímelo de inmediato. No puedo continuar con este juego de insinuaciones. Su voz era más firme ahora, pero sus ojos traicionaban la vulnerabilidad de un hombre que ya había soportado más de lo que creía posible. Laura respiró hondo y continuó, aplastada por el peso de cada palabra. Alan, es uno de tus antiguos socios. Ese proyecto que abandonaste hace años porque creías que era demasiado arriesgado. Él estuvo involucrado en él. Cuando empezamos a hablar, él sabía quién era yo. Sabía que yo fui su esposa desde el principio. David retrocedió en su silla, como si le hubieran dado un puñetazo. Su mente se apresuró a juntar las piezas, pero cada detalle solo magnificaba la magnitud de la traición. Entonces, ¿se acercó a ti a propósito? ¿Fue algún tipo de plan suyo? O peor, ¿lo hizo para vengarse de mí? Laura no pudo responder de inmediato, ya que tenía el rostro cubierto por las manos. No lo sé. Nunca admitió nada directamente, pero hubo momentos.
Cosas que dijo. Creo que sí, David. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La confesión resonó en el aire como un trueno, cada revelación más destructiva que la anterior. David se puso de pie abruptamente y el sonido de la silla raspando resonó por todo el restaurante. Caminó de un lado a otro, tratando de controlar la furia y la humillación que lo consumían. ¿Entiendes lo que eso significa, Laura? Él te usó para llegar hasta mí. Te convirtió en un peón en un juego y caíste, llevándote todo contigo. ¿Cómo pudiste permitir que eso sucediera? Laura se puso de pie, con los ojos ahora rojos por las lágrimas que seguían cayendo. Sé que estaba equivocado, David, pero juro que no lo sabía al principio. Parecía tan diferente de todo esto. E incluso después de darme cuenta, ya estaba atrapado, sin saber cómo salir. Nunca quise lastimarte, pero las cosas se salieron de mi control. David la miró con incredulidad. ¿No saber cómo salir? Lo único que tenías que hacer era detenerte. Era decirme la verdad antes de que llegara a esto. El camarero se acercó vacilante, sugiriendo que tal vez deberían continuar la conversación en otro lugar, pero David ni siquiera notó su presencia. Laura, sin embargo, asintió y tomó el brazo de David. Por favor, vámonos a casa. No podemos resolver esto aquí. Él dudó, pero finalmente aceptó, saliendo apresuradamente del restaurante, seguido por Laura. En el coche, el silencio era tan pesado que parecía llenar todo el espacio. David conducía con la mandíbula apretada y los nudillos blancos de tanto agarrar el volante. Laura miró por la ventana con ganas de desaparecer. Cuando llegaron a casa, ni siquiera esperó a que ella bajara del coche. Entró directamente, arrojó las llaves sobre la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. ¿Sabías que ese proyecto fue uno de los mayores fracasos de mi carrera? Casi me arruina, Laura. Confié en ese hombre y él me traicionó. Y ahora tú. Me pusiste en esa posición otra vez, como si la lección no se había aprendido. Su voz estaba llena de frustración y amargura, pero también de un dolor que Laura nunca antes había visto. Intentó acercarse, pero él levantó la mano y le pidió que se detuviera. No. No te acerques a mí ahora. Necesito entender lo que esto significa. Necesito entender qué queda de todo esto, porque honestamente, ya no lo sé. Laura se detuvo en seco, las lágrimas ahora se secaron en su rostro, pero la culpa aún era tan visible como antes. David, sé que no puedo justificar lo que hice. Sé que te decepcioné de una manera que nunca merecías. Pero todavía te amo. Y no sé cómo demostrarlo ahora, pero es lo único que verdadero. Él se rió, una risa amarga que pareció herirla más profundamente que cualquier palabra. ¿Amor, Laura? ¿Es eso lo que llamas amor? Porque a mí me parece todo lo contrario. Cogió un vaso de whisky que estaba sobre la mesa y lo bebió rápidamente antes de continuar. ¿Sabías que estaba tratando de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio? ¿Sabías que, a pesar de todo, todavía creía que podríamos volver a encontrarnos? Y ahora. Ahora ni siquiera sé si quiero hacerlo. Intentar. Laura bajó la cabeza, sintiéndose pequeña e impotente. David, quiero intentarlo. Sé que te perdí, pero si todavía hay una posibilidad, alguna posibilidad, haré todo lo que pueda para arreglar esto. Sacudió la cabeza, con los ojos fijos en el suelo. El problema, Laura, es que no me perdiste ahora. Me perdiste en el momento en que decidiste mentir. Y no sé si podré recuperar lo que teníamos. Volvió el silencio, pero esta vez fue más frío, más definitivo. David finalmente levantó la vista y la miró como si estuviera tratando de encontrar algo que tal vez ya no estuviera allí. Se acercó a la puerta, tomó nuevamente las llaves y se fue, dejando a Laura sola en medio de los escombros de lo que alguna vez fue su amor. David condujo sin rumbo fijo, la oscuridad de la noche reflejaba perfectamente el vacío que sentía. Las luces de la calle pasaban borrosas, pero él no prestó atención a nada a su alrededor. Su mente estaba llena, pesada por el dolor de cada revelación que había recibido. La traición ya era difícil de procesar, pero el hecho de que Alan hubiera sido parte de un capítulo oscuro de su vida la hacía aún más insoportable. Agarró con fuerza el volante,
tratando de contener la ira que aún burbujeaba en su interior. Había una mezcla de frustración, humillación y algo más profundo, un vacío que no sabía cómo llenar. Laura estaba sentada en la sala, inmóvil. El sonido del portazo todavía resonaba en sus oídos y sentía como si le hubieran quitado el aire de la casa. Quería llorar, pero ya no tenía más lágrimas. Quería correr tras David, rogarle otra oportunidad, pero sabía que en ese momento sería inútil. Él necesitaba espacio y ella necesitaba coraje para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente sola y el silencio a su alrededor parecía abrumador. Los días siguientes estuvieron marcados por una ausencia casi palpable. David no regresó a casa esa misma noche. Laura intentó llamar, enviar mensajes, pero él no respondió. Pasó la noche en un pequeño hotel, donde el ambiente neutral le ayudó a organizar sus pensamientos, o al menos lo intentó. Las palabras de Laura resonaron en su mente, se había sentido perdida, invisible, y eso la había llevado a buscar consuelo en otro hombre. ¿Pero por qué nunca se lo dijo? ¿Por qué no le dio la oportunidad de reparar lo que estaba roto antes de decidir que ya no era suficiente? Mientras tanto, Laura luchaba con su propia culpa. Sabía que sus acciones habían sido egoístas e impulsivas, pero tampoco podía ignorar la soledad que la había consumido durante tanto tiempo. En cierto nivel, todavía se preguntaba si David también tenía alguna responsabilidad en esto, pero esa línea de pensamiento pronto fue interrumpida por la realidad de que él nunca la había engañado. Se había dedicado a trabajar, sí, pero siempre con la intención de construir algo para la familia. Ahora se daba cuenta de que había subestimado sus esfuerzos, de que había permitido que su propio descontento la llevara por un camino de destrucción. David finalmente regresó a casa 2 días después, pero su presencia fue solo física. Entró sin decir palabra, pasó junto a Laura y se dirigió directamente al dormitorio, donde empezó a llenar una maleta con ropa. Ella lo siguió, vacilante, con el corazón acelerado, tratando de encontrar las palabras adecuadas para detener lo que parecía el principio del fin. Finalmente rompió el silencio, pero su voz era fría y distante, como si estuviera hablando con un extraño. Necesito un tiempo fuera de aquí. No puedo quedarme bajo el mismo techo que tú ahora. Necesito entender qué es lo que todavía tiene sentido en mi vida. Intentó agarrarle el brazo, pero él se apartó suavemente, sin siquiera mirarla. David, por favor no hagas esto. Podemos arreglar esto, lo sé. Sé que cometí un error, pero dame la oportunidad de mostrarte que aún podemos ser una familia. Hizo una pausa por un momento, como si considerara sus palabras, pero luego sacudió lentamente la cabeza. Laura, no sé si puedo. No sé si puedo mirarte sin recordarlo todo. No es algo que pueda olvidar simplemente. Los niños, hasta entonces protegidos de la tormenta, empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. El comportamiento distante de David y el semblante demacrado de Laura hacían imposible mantener las apariencias. La menor le preguntó a Laura, con la inocencia de quien aún no comprende la complejidad de la situación, por qué su padre se veía tan triste. Laura respondió con una sonrisa forzada, diciendo que simplemente estaba cansado del trabajo, pero que sabía que esa fachada no duraría mucho. David alquiló un pequeño apartamento temporal, algo sencillo y funcional. Se dedicó aún más al trabajo, como una forma de llenar el vacío que sentía. Pero aún así no pudo escapar de los pensamientos que lo atormentaban. El pensamiento de Laura con Alan era un peso constante, una herida que parecía abrirse cada vez que cerraba los ojos. Intentó encontrar claridad, pero cada respuesta que surgía traía nuevas preguntas. Se preguntó si sería posible perdonarla, si el amor que aún sentía por ella sería suficiente para superar lo que había hecho. Laura, en cambio, empezó a afrontar las consecuencias de sus actos de una forma más práctica. Cortó todo contacto con Alan, enviando un mensaje breve y definitivo, poniendo fin a lo que quedaba entre ellos. También inició terapia, algo que llevaba años postergando. Allí, comenzó a explorar las razones más profundas de sus elecciones, a comprender cómo había permitido que la soledad y el resentimiento la llevaran a decisiones tan destructivas. Quería reconstruirse, no solo para David, sino para ella misma. El dilema moral que ambos enfrentaron fue devastador. Para David,
La cuestión no era solo perdonar a Laura, sino también decidir si quería o podía reconstruir lo que habían perdido. Para Laura, el desafío era demostrarle a él y a sí misma que era capaz de ser una mejor persona, una mejor compañera. Cada día era una lucha contra los propios miedos e inseguridades, un paso incierto hacia un futuro que ninguno de los dos podía visualizar con claridad. Finalmente, después de semanas de distanciamiento y silencio, David decidió que era hora de enfrentarse a Laura nuevamente. Concertó un encuentro en un café discreto, lejos de las miradas indiscretas de sus conocidos. Cuando llegó, parecía más demacrada, pero había una determinación en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Se sentaron en una mesa apartada y, por un momento, ninguno de los dos habló. Fue David quien finalmente rompió el silencio, su voz más tranquila de lo que Laura esperaba. Todavía no sé qué hacer con todo esto, pero creo que deberíamos hablar sobre lo que sucederá a partir de ahora. Laura asintió con la garganta apretada por la emoción. Sabía que este momento era crucial y que todo lo que dijera podría determinar su futuro. Comenzó a hablar, con sinceridad y vulnerabilidad, de sus arrepentimientos, sus intenciones y su deseo de reconstruir lo que había destruido. David escuchó, su rostro impasible, pero sus ojos traicionaron la tormenta interna que aún enfrentaba. Sabían que esto sería solo el comienzo de un largo viaje, pero por primera vez en semanas, había una chispa de esperanza en el aire. El café donde estaban David y Laura parecía estar envuelto en una burbuja de tensión. Las conversaciones a su alrededor eran meros susurros comparados con el torbellino de emociones entre ellos. Laura había dicho todo lo que había en su corazón y ahora el silencio se convirtió en una espera agonizante. David respiró hondo, con la mirada fija en la taza de café que tenía delante, como si las respuestas al caos de su mente estuvieran ahí. Finalmente, levantó los ojos y miró a Laura, su expresión llena de un profundo cansancio que iba más allá de lo físico. Te escuché, Laura. Y quiero creer que todo esto no fue en vano, pero lo que estás pidiendo, no sé si podré dártelo. Sus palabras fueron como cuchillos. Laura sintió el peso de ellos acumulándose en su pecho, pero no se permitió desmoronarse. Había algo diferente en su postura ahora, una aceptación, tal vez, de que cualquier resultado sería mejor que la incertidumbre que los había consumido hasta ahora. Ella puso sus manos sobre la mesa, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba cuando respondió. David, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que lo que hice destruyó nuestra base, pero te amo. Eso nunca ha cambiado. Y ya sea que eso signifique empezar de nuevo o aceptar que ya no puedes perdonarme, lo sé. Solo quiero que sepas eso. David miró hacia otro lado, respirando con dificultad mientras luchaba contra los recuerdos que lo atormentaban. La imagen de Laura con Alan todavía lo perseguía, pero había algo más que no podía ignorar, la mujer frente a él, la vulnerabilidad en su voz, la honestidad que finalmente parecía real después de semanas de mentiras. Quiero creerte, Laura. Quiero creer que podemos encontrar un camino de regreso. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo borro todo lo que pasó? Ella no tenía respuestas. Ella simplemente lo miró fijamente, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Él sacudió la cabeza, más para sí mismo que para ella, y se puso de pie. Necesito tiempo. Tiempo para entender lo que quiero, lo que todavía siento. No puedo tomar esa decisión ahora. Dejó dinero en la mesa para el café y se fue, dejando a Laura allí, sola, con la mirada perdida donde él había estado. Los meses que siguieron fueron como un campo minado emocional. David volvió a vivir en la casa temporal, evitando cualquier contacto con Laura que no fuera lo esencial. Ella, a su vez, se centró en reconstruir su vida. Continuó la terapia, se dedicó aún más a sus hijos y decidió que era hora de afrontar las cosas de frente. Cortó todos los lazos que aún podían unirla con Alan, poniendo fin a esa parte de su vida de una vez por todas. No sabía si podría recuperar a David, pero sabía que necesitaba convertirse en una mejor persona de todos modos. David, por su parte, profundizó en su propio viaje de autodescubrimiento. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían enfrentado traición en sus relaciones, algo que al principio le resultó incómodo pero que pronto se convirtió en una salida. Descubrió que no estaba solo, que otros habían enfrentado un dolor similar y, en algunos casos, incluso peor. No hizo que lo que sentía fuera menos intenso,
pero le dio una perspectiva que no tenía antes. Poco a poco empezó a darse cuenta de que su rencor lo consumía de forma enfermiza. Sintió que, independientemente de si perdonaba a Laura o no, necesitaba dejar atrás su ira si quería encontrar la paz. Esta epifanía lo llevó a enfrentarse a una nueva pregunta, la posibilidad de empezar de nuevo, pero no con Laura, sino consigo mismo. Un domingo por la tarde, David decidió que era hora de hablar con ella nuevamente. La encontró en el parque al que llevaban a sus hijos cuando eran pequeños. Laura estaba sentada en un banco, mirando al horizonte, perdida en sus pensamientos. Cuando él se acercó, ella lo vio y le dio una leve sonrisa, pero no intentó decir nada. Se sentó a su lado y, durante unos minutos, ambos permanecieron en silencio, dejando que el entorno llenara el vacío entre ellos. Laura, he pensado mucho en todo. En nosotros, en lo que pasó, en quienes somos ahora. La voz de David era tranquila, pero con una gravedad que hizo que su corazón se acelerara. Me di cuenta de que a pesar de todo, hay cosas que nunca cambiarán. Compartimos una vida, hijos, recuerdos. Pero eso no significa que podamos volver a ser como éramos. No sé si es justo pretender podemos. Laura cerró los ojos, absorbiendo el impacto de sus palabras. Sabía que este momento podría llegar, pero eso no hacía que fuera más fácil escucharlo. Lo entiendo, David. Y si esa es tu decisión, la acepto. Solo quiero que sepas que realmente lo siento por todo. Lo siento por lastimarte, por destruir lo que teníamos. Nunca pararé. A arrepentirse. Él asintió, mirando al frente. Creo en ti. Y por más difícil que haya sido, también me doy cuenta de que necesito seguir adelante. No por enojo, sino porque sé que necesitamos algo diferente ahora mismo. Tú también mereces encontrar un camino que te haga feliz, pero sin cargar con el peso de lo que pasó entre nosotros. Permanecieron juntos, el peso del momento ralentizó cada movimiento. David le tendió la mano y Laura la tomó, un gesto final de despedida y respeto por lo que habían compartido. Sabían que esta sería su última conversación como marido y mujer, pero también el comienzo de algo nuevo para ambos. Meses después, David encontró un nuevo compañero, alguien que le hizo sonreír de nuevo. Todavía llevaba las cicatrices de lo que había experimentado, pero se convirtieron en parte de quien era, y ya no eran una carga que lo detuviera. Laura, a su vez, redescubrió su fuerza. Continuó su vida con sus hijos, con amigos, reconstruyendo su identidad fuera del matrimonio. Ambos tomaron caminos separados, pero con la certeza de que habían hecho lo mejor que podían dadas las circunstancias. Y así termina esta historia, mostrando que las traiciones dejan marcas profundas, pero también abren puertas al crecimiento, la redención y el cambio. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, el canal no admite ningún tipo de traición. Hasta la próxima.